don't read the whole sentence. The idea is that you practice. O sea, la idea es que practiques. Lee toda la oración. Okay. I don't want to read Ajá. a book about vampires. This one is pronounced vampires. ¿Cómo? It is vampires. Vampires. Yes, it would be something like this. Déjame escribírtelo. Like this. Así es como se pronunciaría. Vampires. Vampires. Mm-hmm. They are okay, Okay. but I am not a big fan. Okay, that is good. I'm not a big fan. Siguiendo con la misma lógica, tenemos I don't want to read a book about vampires. Ya te está diciendo desde un principio que no quiere hacerlo. They are okay, but I'm not a big fan. En este caso, pues no soy muy fan de ellos. De hecho, de aquí es de donde viene esa expresión de no soy muy fan de tal cosa. En este caso, tenemos la otra expresión que dice I'm into them. En este caso, sería totalmente lo contrario a lo que te aparece acá. I'm into them sería así de que estoy muy adentrado o estoy muy involucrado en ese aspecto. Eso es lo que significa I'm into. All right? And the number 5 wants to make it. Number 5. Cassandra, Jessie, Lucía. It doesn't matter if you didn't make it. O sea, realmente no importa si no lo hicieron. Estamos revisando como quiera todo. Anyone? Come on, girls. Igual, ¿no? I like reading a bike, but I love running. Ok, de igual forma que en el anterior que también tenía la palabra but, tenemos que tomar en cuenta que son dos cosas distintas, right? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Cuando tenemos la palabra but, por ejemplo, acá lo teníamos, esta palabrita, quiere decir que las dos frases que nosotros tenemos son distintas una de la otra. En este caso estamos diciendo que son contrarias. Si en el primero dice I can't stand action films, yo desde un principio estoy diciendo a mí o yo no soporto las películas de acción, pero a mi hermano le gustan mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy hablando de dos ideas contrarias. A mí no me gustan, pero a mi hermano sí. Esa es la función de la palabra but, al igual que en el español utilizar la palabra pero. Estamos hablando acerca de dos ideas contrarias una de la otra. En este caso, tenemos I like riding a bike, ¿ok? Me gusta andar en bicicleta o me gusta montar bicicleta, pero I'm not keen on running. Me gusta andar en bicicleta, pero no me gusta correr. Esa sería la forma correcta de esto. Entonces, eso sería en sí la forma en la cual se utilizarían. Hay que recordar que siempre hay que tratar de encontrar el contexto de las oraciones. Entonces, en ese caso, esa sería la forma en la cual podríamos encontrar ese tipo de oraciones. Entonces, ese es el primer ejercicio. De hecho, los demás, pues también son bastante sencillos, al igual que este. For example, in this case, what we have here is an exercise in which we are going to complete the sentences using go, go for, and go to. What is the difference between them? La diferencia entre estas expresiones de go, go for y go to precisamente radica en el contexto de estas frases. La expresión go normalmente la utilizamos así solita junto con una palabra que lleva la terminación ing. Por ejemplo, go walking, go playing, go hiking, go skating, etcétera, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, la mayor parte de las oraciones llevan la terminación ing. Por otro lado, si nosotros utilizamos la expresión go for, ¿okay? Estamos hablando acerca de una actividad específica. Go for a journey. Go for a walk. Go for
I don't know, go for an ice cream, por ejemplo. Entonces ya estás yendo directamente a una actividad específica, a algo específico que puede ser tangible. Y en el caso de go to, la palabra to la utilizas para indicar que vas a desplazarte de un punto A un punto B. Es el más sencillo y es el más común de los tres. Go to the kitchen, go to school, go to work. Entonces, esas serían como que las formas más sencillas. El primer ejemplo que tenemos aquí dice, my parents go to the park on Sunday mornings. Y utilizamos la expresión go to porque van a un lugar específico, en este caso, pues el parque. So that is the way in which you make it, all right? Esa sería la forma en que tú lo harías y realmente es algo pues bastante sencillo. Los que son un poquito más difíciles de utilizar son los otros dos, pero solamente con que sepan que go va directamente ligado a una palabra que va con la terminación ing es más sencillo. Y en el caso de go for, tú lo utilizas para hablar acerca de objetos, no lugares. Entonces esa sería como que la diferencia entre ellos. En este caso, tenemos ahora, por ejemplo, que pues precisamente si las oraciones están en presente, pues hay que utilizarlas en presente. Hay que utilizar la forma correcta en presente. Por ejemplo, tenemos la primera que dice, we a bike ride every weekend. What do you think it goes in here? ¿Qué creen ustedes que iría aquí? We, go for, go o go to a bike ride every weekend. ¿Qué creen ustedes que debería ir aquí, chicas? Go for. Exactly. So it is go for. We go for a bike ride every weekend. ¿Por qué razón utilizaríamos go for? Porque en este caso, la expresión a bike ride que tenemos aquí está hablando acerca de una actividad. No es una acción como tal, porque la acción es ir. Entonces, en este caso, go for a bike ride. Then we have my brother doesn't the gym on Friday afternoons. What do you think it is, girls? Go to. Go to. Go to the gym. Exactly. It will be go to the gym. ¿Por qué razón utilizaríamos go to? En este caso es bastante sencillo porque estamos hablando acerca de un lugar. El lugar en este caso pues, es el gimnasio. So my brother doesn't go to the gym on Friday afternoons. The number 3, who wants to read it? I go. Go, así a secas. ¿Así a secas o le agregarías algo? Go for, go to. To. Go, more or less. In this case would be go for. ¿Por qué razón llevaríamos go for en este caso? Estamos llevando go for porque estamos hablando acerca de la actividad que está haciendo. No estamos hablando de un lugar como tal. Entonces, por esa razón, pues, se utilizaría go for. Por otro lado, tenemos el de my friends. Ahí sí utilizaríamos go, así tal cual, solito. My friends go bowling on Saturday evenings. ¿Por qué razón? Por lo que les había dicho anteriormente. La palabra go, si la vas a utilizar así solita, normalmente va seguido de una palabra que lleva la terminación ing. Entonces, en este caso, my friends go bowling on Saturday evenings. And the number 5, how do you think it is, girls? Pues yeah. How do you think it is? Puse go, pero estoy confundida porque igual va a un lugar en específico, ¿no? Como a comprar. Yes, but the word has a ing. Entonces sí sería go. O sea, sí estás hablando de ir a un lugar, pero en sí no te estás refiriendo al lugar. Específico, Porque, ¿no? O sea, si fuera una plaza, algo así, un tianguis, exactamente. algo así. Okay. No te Entonces, dicen sí, solo si es puse go, pero sí me quedé como con dudas. Ajá. Vale, en este caso, la situación es así. Si tú estás hablando acerca de un lugar como tal, o sea, el lugar físicamente, o sea, the gym, the doctor, the hospital, the dentist, the school, the work,
my house, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando estamos hablando acerca de un lugar específico, normalmente ahí es donde vamos a utilizar la expresión go to. Donde es un poquito más complicado utilizar go o go for es precisamente porque tenemos que prestar atención a la siguiente palabra que estemos utilizando. Si nosotros estamos hablando acerca de un objeto o de una actividad que no lleve la terminación ing, ahí es donde utilizamos go for. Por esa razón es que nosotros decimos go for a bike ride, go for a walk. ¿Okay? Vamos a caminar. En español decimos a caminar y utilizamos el verbo caminar como tal. Pero en inglés se utiliza go for a walk. Vamos por una caminata. Nosotros en español eso no lo decimos, pero en el inglés es bastante común. Por otro lado, si nosotros vamos a utilizar la palabra go junto con otra actividad, por regla gramatical, mi siguiente actividad debe llevar la terminación ing. ¿Cuál es esta situación? Es como, por ejemplo, si yo en lo personal hubiera utilizado, por ejemplo, un segundo, si yo hubiera utilizado esta expresión, go walking. Go walking viene siendo lo mismo que go for a walk. La diferencia es que si yo no estoy utilizando la preposición for, mi verbo que vaya a utilizar acá arriba va a llevar la terminación ing. Esto es algo un poquito más avanzado, de hecho no lo vemos ahorita, yo creo que se ve como por ahí del curso 10, 11, en el cual estamos viendo algo que se llaman gerundios. Entonces, lo único que tienen que saber aquí es que si van a utilizar la palabra go y enseguida quieren utilizar otro verbo, ese verbo va con ing. Por otro lado, si van a hablar acerca de un punto A a un punto B, utilizan go to. Y si van a hablar acerca de una actividad que no lleve terminación ing, pues utilizan go for. Esa sería como que la forma fácil o la fórmula, por así decirlo, de poder utilizar esto. All right? So, on the other hand, we have the next exercise that says choose the correct answers to complete each one of the sentences. The first example is for you, and it says, do you play, and we have here a musical instrument? Yes, I do. I play the piano. De igual forma que en los anteriores, lo único es identificar el contexto, saber que todo eso tenga coherencia. Si obviamente estamos hablando al final de que dice I play the piano, pues sabemos que el piano pues, es un instrumento musical. No tiene que ver con el cine, no tiene que ver con una fiesta y no tiene que ver con un parque. Por consecuencia, mi respuesta sería a musical instrument. All right. So what about the number one? The number one says it's a beautiful sunny day. Do you want to go for what? A swimming. Mm-hmm. But be careful. This word is a swim. All right. It is not swimming because it doesn't have ing. No lleva terminación ing. Yes. No lleva swimming. Okay. Estamos muy acostumbrados a querer decir la palabra swimming, pero aquí se dice swim. Entonces, go for a swim. Y sería lo correcto, ir a nadar. What about the number two? The number two, who wants to read it completely? La número dos, ¿quién la lee completa? Anyone? The number two? In the summer? Come on, girls. Doesn't matter if it is mistaken. We are here to learn. So, no importa si está equivocado. Díganlo. In the summer, we have a barbecue. No sé cómo se pronuncia. A barbecue. Barbecue in our garden every weekend. All right. So we have a barbecue in our garden every weekend. Sería lo correcto. No podemos decir a run, porque es en el jardín. Okay. Pues sí se puede, pero in this case, it would be better to say a barbecue. En este caso, a barbecue, lo que se refiere vendría siendo el equivalente a lo que nosotros conocemos como una carnita asada. En Estados Unidos, para ellos, un barbecue vendría siendo eso, sacar el asador, poner unos pedazos de carne o hacer hamburguesas o lo que sea, y ellos a eso le llaman barbecue. Otra forma en la que se le nombra es parrillada, pero nosotros aquí en México normalmente no utilizamos ese término, sino que le decimos, pues, una carnita asada, al menos para acá para el norte.
All right, what about the next one? The next one, the number 3, says after school. Who wants to read that one? Who wants to read the number 3? What? No se ve bien. Sorry, se regresó. There you go. Skateboarding. Yes, but read the whole sentence. You need to practice. O sea, sí está bien, skateboarding, pero hay que leer la oración completa para que practiques un poquito. Okay. After school, my friend and I play skateboarding in the park. All right. In this case, would be good. Play skateboarding. That is one correct sentence. And another one that could be correct is basketball. All right. Either of them is correct. Cualquiera de estas dos es correcta. The number 4. The number 4. Who wants to participate on number 4? Amy, ella, and after have a sleepover, no sé cómo se dice. A sleepover. A sleepover. 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 Sleepover at my house. We shared pajamas. We wear pajamas. We wore pajamas. Watch TV, some comedy, and talk at night. And talk all night. That is good. That is good. All right. So in this case, well, you said sleepover, right? So yes, it is that one. And you said, I don't know what is a sleepover. No sé lo que es un sleepover, pero sí es así. Un sleepover es una pijamada. All right. And it is called sleepover porque en inglés es común que se utilice la expresión come over my house. Entonces utilizan la expresión over para indicar que vayan a casa de alguien. Entonces por esa razón sleepover viene siendo el equivalente a decir una pijamada. So in this case, is that one, sleepover, and it is correct. And what about the number 5? How is it, the number 5? On Friday afternoons, my brother and I go to the beach. We love the sea. Okay, we'll go to the beach. We love the sea. And yes, it is go to the beach. En este caso, tomando en cuenta lo que vimos anteriormente, tenemos la expresión go to. Está hablando acerca de un lugar específico. Entonces no pudo haber sido ninguno de los anteriores. Tuvo que haber sido go to the beach. So it is like that. Thank you very much, girls. And now we are going to continue with the next exercises that are about grammar. And on these ones, we are using the simple present. All right. In the case of the simple present, the idea of using simple present is that you can use the verbs according to the first, second, or third person. In this case, you have to choose between the options that you have over there. Like, for example, the first one says Jake gets up at 7 o'clock every day. This one is supposed to be an example, but it is not there, but it is gets. Jake gets up at 7 o'clock every day. En este caso, la 0 se supone era un ejemplo para ustedes, no está contestado, pero debería de ser gets up at 7 o'clock, debido a que estamos hablando acerca de Jake. Jake es el nombre de una persona, es en singular y por consecuencia debe de llevar una S al ser una tercera persona. What about the number 1? Number 1, who wants to read it? Number 1, who wants to read it? ¿Quién quiere leer la número 1? Hello, Lisbeth. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Hello, hello.
All right, so who wants to read the number 1? Come on, girls, you need to participate on this. Hmm. All right, Lucia. Okay. Va. Please. I I? like Uh-huh. watching sitcoms. 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 It is sitcoms. Fíjate aquí. Sitcoms. Sitcoms. Yes. You say the word likes, but it will be like this. Like. ¿Por qué razón sería like? A pesar de que estás hablando acerca de Liz, también te estás incluyendo tú. Al ser esta combinación, vendría siendo el equivalente a utilizar we. En este caso, nosotros o nosotras. Entonces, por esa razón se toma en cuenta como si fuera segunda persona. Liz and I like watching sitcoms. A Liz y a mí Liz y a mí nos gusta ver sitcoms. Las sitcoms son, son esas series de comedia, como por ejemplo, no sé si llegaron a ver Friends o How I Met Your Mother. Bueno, serían eso, serían las sitcoms. Son las comedias que se graban frente a un público en vivo, se supone, que se escuchan risas de fondo. Esas son las sitcoms. Okay. And they are called like that because it is like a play. Es como si fuera una obra de teatro. So it is like that. The next one. Who wants to make it? Number 2. I stays at home on Monday evenings. Okay. On this case, you said I stays, but that is not correct. It would be I stay, because it is first person. Hay que recordar que si hablamos en primera o en segunda persona, o se hace yo mismo o una forma plural, o incluyendo la palabra you, we o they, vamos a utilizar nuestro verbo en forma normalita, así sin cambiar nada. Pero cuando estemos hablando acerca de alguien más, a eso es a lo que se le llama tercera persona. Cuando hablamos acerca de un hombre, de una mujer, que no seamos nosotros ni la persona con la que estamos hablando, y los nombramos por fuera, a eso es a lo que se le llama hablar en tercera persona. Él está viendo una película. Ella está, no sé, manejando el coche. Entonces, a eso es a lo que se le llama tercera persona. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que si está en tercera persona, ya sea el nombre de una persona de género masculino, de género femenino, género indefinido, animal, objeto o cualquier otra cosa, siempre y cuando sea solamente uno, vamos a agregarle una S al verbo. Por esa razón es que en el caso de Jake utilizamos la expresión gets up, porque Jake solamente es uno y es una persona de género masculino. En el caso de Liz y I, utilizamos like porque son dos personas, Liz y yo. Y en el caso de I, utilizamos stay porque estamos hablando de nosotros mismos. Si estoy hablando acerca de mí mismo, se considera primera persona, así que no se cambia nada. Donde sí se cambiaría algo sería en la número 3. That works at the sports center, porque solamente estamos hablando de papá. Solamente es uno. All right? What about the number 4? The number 4, who wants to make it? Jesse wanted to participate in the previous one. So how is it? My brother and sister go for a swim on Sunday. There you go. So it is go for a swim on Sundays. And it is exactly the same as I told you. When we're talking about two different people, we don't use the S at the end. Cuando estamos hablando acerca de dos personas, que son en este caso my brother and sister, ya no le agregamos S al final, porque a final de cuentas estamos hablando acerca de dos. Entonces, al ser dos personas, pues obviamente llevan la expresión go. What about the number 5? The number 5, who wants to make it? Lisbeth, thank you very much. How is it? Scott has music lesson every weekend. There you go. So Scott has music lessons every weekend. And we use the expression has because we're talking about Scott. Cuando estamos hablando de Scott, solamente pues utilizamos has. Now, on the other hand, we have the exercise number 2. On this one, we are going to rewrite the present simple sentences to make them negative.
Básicamente, lo que hay que hacer aquí, pues, es reescribir las oraciones de afirmativo a negativo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Utilizando las expresiones, ya sea don't o doesn't. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que tienen aquí, nos dice, Lucy enjoys dancing. Si nosotros lo tenemos en afirmativo como Lucy le gusta o disfruta bailar, acá lo vamos a cambiar como Lucy doesn't enjoy dancing. ¿Qué es lo que sucede aquí? Como estamos utilizando el auxiliar doesn't, la palabra enjoy ya no se modifica, porque lo que se modificó fue el auxiliar. En el caso del número 1, que dice we watch TV in the evenings, esta quedaría como we don't watch TV in the evenings. Así es como debería quedar esta. ¿Por qué? Porque estamos hablando en segunda persona, estamos hablando acerca de we, y debido a eso el auxiliar que le corresponde sería don't. Si hubiéramos hablado acerca de, no sé, my sister doesn't, ahí sí tendríamos que utilizar esa palabra, doesn't, porque estamos hablando de my sister. Pero en este caso, como estamos hablando acerca de nosotros, we, pues utilizamos la expresión don't. What about the number 2? The number 2, who wants to make it? My aunt teaches English. Lisbeth, ¿cómo quedaría la número 2? My aunt doesn't teach English. Exactly. My aunt doesn't teach English. So it is like that. My aunt doesn't teach English. Y así quedaría. ¿Okay? ¿Por qué razón la palabra teach ya no quedó como teaches? Muy fácil y sencillo. Porque al momento de cambiar a negativo, la forma en tercera persona recae sobre la palabra doesn't. ¿Okay? Hay que recordar que doesn't sigue siendo un verbo, solamente que es un verbo auxiliar. Entonces, precisamente por esa razón queda como my aunt doesn't teach English. What about the number 3? Number 3, who wants to make it, girls? Sería Jack and I don't go to swimming lesson. Exactly. So it would be like this. Jack and I don't go to swimming lessons. Like this. Jack and I don't go to swimming lessons. And there you go. That's it. What about the next one? I have breakfast at 7:30. ¿Cómo quedaría esta? I don't Yes, have. Es have, ¿no? I don't have breakfast at 7. No me acuerdo el otro. At 7:30. All right, so it is like that. I don't have breakfast at 7:30. Like that. I don't have breakfast at 7:30. Right? There you go. So I don't have breakfast at 7:30. No almuerzo a las 7:30. So it is like that. All right. So in the last one, Tom studies Spanish at school. ¿Cómo quedaría? Tom doesn't study Spanish at the school. Okay, there you go. So it is Tom doesn't study. Tom doesn't study Spanish at school. There you go. So it is like that. Estas serían las respuestas y así es como deberían de quedar, chicas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, realmente es algo bastante sencillo. Si nosotros estamos hablando en primera o segunda persona, utilizamos la palabra don't. Si estamos hablando en tercera persona, estamos hablando acerca de doesn't. Así tal cual. Así tal cual. So, by now, do you have any question with these exercises? Hasta ahorita dudas con estos ejercicios de la primera página. Faltan 2.
Oh, everything good? No, todo bien. Okay, that sounds amazing. That's really, really good. Okay, now, on the other hand, what we have here is another exercise in which we are going to complete the text with the correct present simple form of the verbs in brackets. Para este ejercicio, nosotros no estamos acostumbrados a ver esta palabrita y que no pensemos en los brackets de los dientes. Hay que tomar en cuenta algo. Aquí en México acostumbramos a decirle brackets a los frenos, ¿no? Los frenos. Pero en el inglés no. En el inglés los brackets son los paréntesis, que son estos de aquí. Entonces, las palabras que nosotros vamos a utilizar, pues están en paréntesis y tenemos que identificar si vamos a utilizar ya sea afirmativo, negativo o pregunta de acuerdo a la información que nos den y al contexto que nosotros tengamos en estas oraciones. Por ejemplo, aquí mismo nos dice, Hi, I'm Adam. I enjoy skateboarding. Utilizamos la expresión enjoy aquí porque precisamente está hablando acerca de algo que le gusta. I enjoy skateboarding. Y pues obviamente es el ejemplo, ¿no? Pudo haber sido I don't enjoy también, pero pues en este caso es el ejemplo. Luego tenemos at weekends I something skateboarding. Lo correcto aquí sería utilizar la expresión go. I go skateboarding. My friends Dan and Luis often, and we have the next word here. ¿Cómo quedaría esto? Practice o don't practice? Somebody? Lisbeth? Practice. Mm-hmm. It is practice. Ok. Ojo con esta palabrita, que esta sí es algo muy, muy, muy del inglés británico. La palabra practice la utilizan de dos maneras. Practice como verbo y practice como sustantivo y adjetivo. La diferencia es que la palabra practice, que lleva una S, se utiliza para indicar la acción de practicar algo. Practice football, practice in the gym, practice swimming, practice whatever. O sea, lo que sea, siempre y cuando sea practicar alguna actividad. Pero por otro lado, la otra palabra de practice, que lleva una C al final, se utiliza para hablar acerca de un sustantivo o de un adjetivo. ¿Okay? Por ejemplo, si una persona dice, I will go to the football practice. ¿Okay? Eso sería la forma correcta. Iré a la práctica de fútbol. ¿Okay? Y en este caso, pues se puede utilizar de esa manera con la letra C. Esto es muy del inglés británico. Si ustedes lo escriben de esta manera para ambas cosas, no se preocupen, es correcto. De hecho, en el inglés americano lo simplifican. En lugar de utilizar ambas formas, solamente se quedan con la que lleva la letra C. Entonces, si lo escriben como practice con la letra C o con la letra S, es indistinto. Ahí sí, de plano, realmente no importa. Pero en este caso, pues se utiliza de esta manera porque estamos en un ejercicio que está enfocado al inglés británico. No por eso quiere decir que sea más correcto o menos correcto. Simplemente es diferente. Okay? So, practice with me. Sometimes Dan and I have our lunch at the park. And this one would be like this. Have the lunch at the park. Luis, and we have the first one that is in negative, not stay. ¿Qué utilizarían aquí? Don't stay o doesn't stay. Si la persona que está ahí es Luis. Lisbeth. What would you put? ¿Como teacher? ¿Cómo utilizarías esta expresión? ¿Sería don't o doesn't have? Sorry, don't or doesn't stay. Sería doesn't stay. Exactly, would be doesn't stay because we're talking about only one person, that is Luis. Doesn't at the skate park in the afternoon because he
¿Y aquí qué utilizarían? ¿Alguien? Anyone? Cassandra, Jessie, Itzel, Lucía. Girls? Today you're not very participative. Hoy no andan muy participativas, andan devastadas por el fin de semana, ¿o qué onda? Okay, Elizabeth, so you may continue with the next one. What is it? He? He works. Exactly. He works with his mom in their family cafe. All right? So those are the answers for this exercise. Estas son las respuestas de este ejercicio. Por favor, si las tienen equivocadas o si quieren pues tomarles ahí un screenshot, lo pueden hacer sin mayor problema. All right. On the other exercise that we have here, we're supposed to complete the present simple questions and short answers using do, does, doesn't, or don't. Prácticamente aquí teníamos que completar las preguntas con sus respectivas respuestas. Ahí les va un pequeño tip para esto. Si mi propia pregunta comienza con do, lo más probable es que yo responda con do o don't. Si mi pregunta comienza con does, lo más probable es que la respuesta también contenga doesn't o contenga does. Esto se debe a que en el inglés se basan mucho en las estructuras de los auxiliares. Si un auxiliar está dentro de una pregunta, lo que se espera es que ese mismo auxiliar se utilice para la respuesta. Por esa razón es que si yo a ustedes les preguntara, ¿do you work? Ustedes responden, yes, I do, o no, I don't. Porque la respuesta es en base al auxiliar que está en la propia pregunta. O por ejemplo, cuando yo les preguntara con la palabra can you play soccer? Ustedes responderían, yes, I can, no, I can't. Porque la palabra can es el auxiliar de la propia pregunta. Entonces, yéndonos por esa misma lógica, pues lo más probable es que si yo utilizo la palabra do dentro de mi pregunta, pues vaya a utilizar algo relacionado a la palabra do. En este caso puede ser yes, I do, no, I don't. But for example, in the number one, we are talking about Mia. What do you think it goes in here? Do, does, doesn't, or don't? ¿Qué creen ustedes que iría aquí si tenemos el nombre de Mia para esta pregunta? ¿Qué auxiliar utilizarían? Does. All right, so Cassandra, can you read the whole question and the answer? ¿Podrías leer toda la pregunta y la respuesta? Does Mia go for a run in the morning? Exactly, that is the question. So it is, does Mia go for a run in the mornings? What is the answer? Yes, she does. Exactly. Yes, she does. Así tal cual. Utilizaríamos yes, she does precisamente porque es el propio auxiliar que ya tenemos acá arriba. Si hubiera sido en negativo utilizando la palabra no, entonces aquí sería no, she doesn't. Pero como estamos hablando en afirmativo, pues es yes, she does. What about the number two? Number two, who wants to make it? Número dos. Jessie, can you make it? Sería, do you watch documentaries on TV? Yes, do you watch documentaries on TV? And the answer? Yes, I do. Yeah, there you go. So it is yes, I do. Like that. What about the number three? Number three itself, how is it? Does Max and no. Do Max and Liam leave school at 3? Hace rato lo dijiste. 3:30. 3? Yes, 3:30. Yes, they do. Yes, they do. Like that. Yes, they do. All right. That's good. That's really, really good. Lucia, can you make the number 4?
Yes. Es do your Hmm? dad work at weekend? Okay. Does, no, perdón. Yes, exactly. So it is does. Does your dad Does at your week? dad work at weekend? All right, and the No, answer? he doesn't. Exactly. No, he doesn't. Like this. Super easy. All right. There you go. So no, he doesn't. And what about the number 5? Number 5. ¿Quién me falta? Lisbeth? Can you make number 5? Do your brothers get up early? No, they don't. Exactly. Do your brothers get up early? No, they. Oopsies. No, they don't. Oopsies. Done. There you go. So it is like this. No, they don't. And we use this one because we're talking about a plural form. Estamos hablando de una forma plural, por consecuencia, ahí es donde nosotros utilizamos esto. Now, on the other hand, we have exercise number 5, in which we are going to match the parts of the questions. Like, for example, the first question says, which music do you prefer? ¿Qué música prefieres? And in this case, no. What is the one that I can... I think it's this one. Nope. What is the one from Free... Anyways, don't worry. Okay. All right, we are going to continue. Now, on the next exercise, you are supposed to choose the correct word of the questions in order to make the questions in the correct form. Like, for example, the first one that says which, right? You would have which music do you prefer? And on the next one, that is who. Remember that the word who, we already saw it. Ya vimos cómo funciona la palabra who. Precisamente se utiliza para hablar acerca de personas en una pregunta, para preguntar quién, valga la redundancia. All right? And for example, on this case, the word who goes with who is your favorite actor. Debería de ir aquí. Who is your favorite actor? Se ve muy gacho esto. Vamos a utilizar... All right, so we are going to use this one. And, all right. So we're going to write down over here. So in this case would be, who is your favorite actor? Like this, all right? And for example, that's why we use expression who, because we're asking quién. Como estamos preguntando quién, por esa razón es que se utiliza la palabra who. The next one that says when, it's the one that we use in order to talk about time. Este lo utilizamos para preguntar acerca del tiempo. Entonces, cuando nosotros utilizamos la expresión when, estamos preguntando en qué momento algo inicia o en qué momento algo pasa, en qué momento algo sucede, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la pregunta correcta para complementar la palabra when? So, what do you think it is the correct word? F. It is the letter F, exactly. When does your lesson start? So it is like this. When does your lesson start? And it is like this. Right? So we already have it. When does your lesson start? It's letter F. The number 3, that is where, it is used in order to talk about places. De igual forma que con la palabra when, la palabra where se utiliza para preguntar acerca de cosas. En lugar de preguntar acerca del tiempo, utilizamos esta expresión para preguntar acerca del lugar.
en dónde se encuentra algo. So, for example, in this case, what would be the correct form of this? ¿Cuál sería la forma correcta de la palabra where? ¿Con qué pregunta iría? Which one is the word? Which one is the question? That would be this one. Con all are you? Old are you? I don't think so. Because old are you is like, ¿cuántos años tienes? But in this case, it is not in here because it is not talking about the place. No está hablando acerca de un lugar. Si estuviera... Pensé que estabas diciendo las 5. No, it is the number 3. Perdón. So what is it, the number 3? Lisbeth, thank you very much. How is it? Letter A. Right. Do you like? Exactly. Where do you live? Where do you live? Se pronuncia live porque estamos hablando acerca de la acción. ¿Dónde vives? All right. Si estuviéramos hablando acerca de un adjetivo, ahí sí utilizaríamos la palabra live. Por ejemplo, cuando decimos live TV. All right. What about the next one? How many? How many it is used to talk about quantities. Si estamos hablando acerca de cantidades, ahí es donde utilizaríamos how many. So, what do you think it is the correct question for how many? Sería emails do you send every week? Exactly. How many emails? Exactly. How many emails do you send every week? There you have it. So it is like that. And obviously, the last one that is with the word how, it is how old are you? Hay que recordar que la palabra how también la vimos anteriormente. Es un tipo de expresión que nosotros utilizamos para combinarlo con otras frasecitas y que se convierta en una cantidad específica de algo. Por ejemplo, how old, ¿cuántos años? How tall, ¿qué tan alto? How deep, ¿qué tan profundo? How high, ¿qué tan elevado? How small, ¿qué tan pequeño? How big, ¿qué tan grande? Y así sucesivamente. La palabra how la utilizamos como un modificador, por así decirlo. Entonces, se puede utilizar prácticamente con cualquier tipo de adjetivo para indicar qué tanto de ese adjetivo. All right? Yes, Itzel, tell me. No, perdón. Don't worry. Well, so those are the answers for this exercise. Para este ejercicio, pues esas serían las respuestas. Nos vamos al siguiente. On the next exercise that you have over here, as you can see, it is a conversation. And it is a really easy conversation and in which we are going to complete the dialogue. So we are going to start by using this information in order to make this dialogue. There it says that we are going to use the verbs do, does, enjoy, want, and what. Those are the only words that we are going to use. So there you have, hi, I'm Gemma. What's your name? That's very easy. We already used it here. And we are going to use them in the correct conjugation. Vamos a tratar de utilizarlo en la conjugación correcta. Por esa razón es que aquí ya utilizamos what's. I'm Jess. Nice to meet you. It's my first day at this school. My first day too. What are you into? Lots of things. I enjoy sports, films, watching TV. And what is the word that goes in here? ¿Qué palabra va aquí? If it is a question. Si es una pregunta, ¿qué utilizarían ahí? Do. Exactly. So how is the question, Jessie? ¿Puedes leer la pregunta completa? Do you like sport? Yeah, there you go. So it is, do you like sport? ¿Por qué razón utilizamos do en lugar de does? Porque la pregunta es directa hacia la otra persona. Hay que recordar que si estamos hablando en una conversación, en la conversación nosotros no estamos incluidos, lo estamos viendo por fuera. La conversación la están tomando Gemma y Jess. Es como si ellas estuvieran platicando una con la otra. Por esa razón hay que ponernos en ese lugar.
Si ellos están platicando la una con la otra, pues obviamente están hablando de tú. Entonces, por esa razón, se utiliza do you like sport? Porque es como si Jess le preguntara a Gemma. All right, what about the next one? Gemma, it's okay, but I'm not a big fan. I love music, I play music sometimes. What is the next question in here? ¿Cuál sería la siguiente pregunta aquí? Cassandra, how it is the question? Ahí arribita tienes las palabras. Do, does, enjoy, what. Que de hecho, la de... Dame un segundo. El do, que está aquí, ya no lo vamos a utilizar porque ya lo usamos. So, what is the question over here? All right, so, Cassandra, are you there? ¿Andas por ahí? Yes, how is it? Cassandra, everything okay? ¿Todo bien? Ahí sí, espérame. So, how do you think it is? Do you enjoy music? Exactly. Do you enjoy music? It is like that. The next one, Lisbeth, how is it? Yes, I do. What instrument do you play? Exactly. So it is what instrument do you play? The guitar. I play the guitar too. And Gemma says there's a music club after school today. What is the question over here, Lucia? How do you think is the question over here? ¿Cuál sería la pregunta aquí? Déjame hacerlo un poquitín para arriba para que alcances a ver todavía las preguntas. Ya utilizamos enjoy and what? All right. So what is the answer on this one? Do you want Exactly. to Do come you with want? me? Exactly. Do you want to come with me? And obviously, the last answer it is yes. What time does it start? Oops. What time does it start? ¿A qué hora empieza? 3:30. Great. See you later. All right. So there you go. Those are the answers for this exercise. And now, let's continue with the last part of this. As you can see here, we have our reading section. And according to the reading, you are supposed to answer these exercises that we have here. For this reading, I am going to read it to you so you can check out the pronunciation, and then you're going to read it, and then you're going to read it for me, so you can practice your pronunciation. Voy a leer este texto para ustedes, para que vayan checando la pronunciación, y enseguida ustedes van a leer, pues para que pueda checar la pronunciación de cada una de ustedes. Okay? So, pay attention to the reading, and if you have any question, you can ask me at the end. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer al final de la lectura. Okay? So there it says, films into films. Hi, I'm Amy Blake and I'm 15. I live and go to school in Oxford. Normal. But I've got an interesting hobby. I go to the cinema every week. Normal. But I know a lot about films and a lot of people know about me. Why? Because I'm a blogger and I make blogs about films. Lots of people write blogs and put them online, but I make short films called vlogs with V. Blogs are like blogs, but they are films, not texts. In my blogs, I talk about the films I see at the cinema, good and bad films. I make my blogs at home, and I usually do it at weekends. I don't make blogs every week. I do it every 2 weeks. My friends watch my blogs, and now other people in the UK watch them too. People write comments to me. They think my blogs are funny. I love my hobby. I really enjoy making my blogs. One day, I want to go to the film school
I want to be a director and make films for the cinema. All right. So there you go, girls. That is how it is pronounced. Can you give me a minute? ¿Me podrían dar un minuto? Creo que alguien está tocando a la puerta. Denme un segundito y ahorita vuelvo. Solamente practiquen esta lectura y ahorita les va a tocar leer a ustedes. Entonces, denme un segundito y ahorita vuelvo. Sorry, girls, it was Amazon. Una disculpa, eran los de Amazon. Bueno. Ahora sí. So, who wants to start reading the first part? Who wants to start reading? ¿Quién se anima a leer? Solamente para checar pronunciación. Por cierto, también otra cosa. ¿Tienen alguna duda con alguna de las palabritas que vimos aquí? No. No? You sure? Okay, that sounds good. So who wants to start reading? ¿Quién se anima a comenzar a leer? Yo. Okay, that's good, Cassandra. So you may start. Hasta donde te diga stop. Va a ser poquito, realmente. No creas que va a ser mucho. It's in here. Hasta ahí. Okay. Hi, I'm Amy Blake, and I'm 15. Mm-hmm. I live and go to school in Oxford. Normal, but I've got I got an interesting hobby. I go to the cinema every weekend. every week. There Weekend. you go. Thank you very much. So now, who wants to continue? Until this is going to be a little bit longer. Until here. Okay? Who wants to continue? ¿Quién quiere continuar? Va a ser un poquito más largo, pero pues la idea es la misma. Who wants to continue reading? ¿Quién quiere continuar leyendo? Lucia, thank you very much. But I know a lot about films and a lot of people now about me. Why? Because I'm a blogger and I make blogger about films. Lots of people write blog and blogs and put them online, but I make short films, quiet blogs. Okay, this word is pronounced cold blocks. Cold blocks, like that. Thank you very much. The next one is going to be... All right, so it's from here until here. So who wants to continue with the next one? ¿Quién continúa leyendo? We're missing only
Jessie, Itzel, and Lisbeth. So who wants to continue from you girls? ¿Quién quiere continuar? All right, Lisbeth, thank you very much. And my friends watch my blogs. Oh, and but now it is from the one that says blogs, lo que está en amarillo, de aquí a aquí. okay. Blogs are like blogs, but they are films, not Texts. texts. And my blogs, I'll talk about the films I see at the cinema, good and bad, good Films. and bad films. Mm-hmm. I make my blogs at home, and I usually do it at weekends. I don't make blogs every week. I do it every 2 weeks. All right, there you go. So it is like that. I don't make blogs every week. I do it every 2 weeks. That's good. The next one, the next little paragraph from here to here. Who wants to make it? Jessie, Itzel? Yeah. Okay, Jessie, how is it? My friends watch my blog, and now other people in the book watch them too. People read comments to me. They think my blogs are funny. Okay, that is good. Just be careful with this. When you see this word here, it is pronounced the UK. Okay, se pronuncia como the UK. Vendría siendo la forma corta de decir the United Kingdom. ¿Ok? Entonces, solamente hay que tener cuidado con eso. It is the UK, the United Kingdom. All right, and this word here, it is pronounced right. Okay? So it is pronounced right. Thank you very much. Now the last one, Itzel. I love my hobby and really enjoy marking my globe on day. One day I want to go to film school. I want to be a director and make films for the cinema. Okay. And you want to make, and she wants to make films for the cinema. Just be careful with these words, like, for example, making, all right, want to go. So just be careful with those ones. Solamente hay que tener un poquito de cuidado con esas expresiones. Ahora sí, ya que nosotros leímos este pequeño texto, ahora sí, vamos a checar cuáles son las respuestas para este ejercicio, for this exercise. Like, for example, the first example that you have here says, the text is about a girl called Amy Blake. So that is the name of her. How old is she? Do you remember how old is she? ¿Se acuerdan cuántos años tiene? 15. Exactly. So it is that she is 15 years old. Ella es una quinceañera, tiene 15 añitos nada más. All right? So, what about the next one? She lives in, where does she live? ¿Dónde vive? Do you remember? Where does she live? In Oxford. She lives in Oxford. She lives in Oxford. And that is in the UK. Oxford or the UK is correct. Cualquiera de estas dos opciones es correcta, porque a final de cuentas es el mismo lugar. Bueno, no el mismo lugar. Oxford, aquí está, se encuentra en el Reino Unido, in the United Kingdom. All right. What about the next one? The next one says every week she goes. Where does she go? Where does she go every week? ¿A dónde va? Lisbeth? She goes to the cinema. Exactly. She goes to the cinema. There you go. Like that. She goes to the cinema.
Ella va al cine precisamente para poder sacar contenido para sus blogs. And what about the next one? The number 4. She makes a blog every. ¿Cada cuánto hace su blog? Ella. She makes a blog every. We can go back to the reading if you want. So, how often? ¿Qué tan seguido? ¿Cada cuánto? 2 weekends. Every 2 weeks. Weeks. Yes. She makes a blog every 2 weeks. Cada 2 semanas, como quien dice, cada quincena. So it is like that. And finally, people like her blogs because they are... O sea, a la gente le gustan sus blogs, ¿por qué? Why do they like their blogs? ¿Por qué le gustan sus blogs a las personas? ¿Qué es lo que piensan de ellos? Lucía, what do they think about it? Perdón, fue sin querer, pero So, but what do you think? ¿Qué piensas tú? ¿Por qué crees que le gustan los blogs a las personas? Por aquí te lo dice, en el penúltimo they're párrafo. Ajá. ay, no sé. You don't Yo le know? puse que porque era como los hacía films Yes, more or less. y O eran sea, sí, pero lo que dice es divertidos. exactly, because they are funny. De hecho, aquí mismo te lo dicen. They think my blogs are funny. Te está preguntando acerca de lo que piensan, en este caso, pues como quien dice sus suscriptores, por así decirlo. People like her blogs because they are funny. A la gente les gustan sus blogs porque pues son divertidos. Eso es lo que piensa la gente de ellos, que son divertidos. So because of that, they put it like that. O sea, lo ponen de esa manera. Ahora, ya para terminar con nuestra clase, chicas, tenemos read the text again and decide if the statements are true or false. Vamos a identificar si las oraciones son verdaderas o falsas. Like, for example, the number 1. Amy watches films online. What is it, true or false? False. It is false, Cassandra. Thank you very much. And yes, it is false. Now, how would it be the true sentence? ¿Cómo sería la oración ya de manera, de manera corregida? ¿Cómo corregirías esa oración? Porque ella no ve las películas en línea. ¿Dónde las ve? En el cinema, Amy watch films Mm-hmm. in the cinema. Exactly. There you go, like that. So Amy watches films in the cinema. That is the correct form of this. Sería la forma correcta de esto. What about the number 2? Amy writes blogs about films. It is true or false? True. It is true. Yes and no. Actually, this one would be la dislexia, todo lo que da. False, sería falso. ¿Por qué razón? Porque ella como tal no escribe blogs, ¿ok? ¿Por qué razón ella no los escribe? Porque lo que ella hace es hacer videoblogs. En lugar de escribir un blog como tal, lo que hace es hacer un video y mostrarlo, ¿ok? So instead of writing blogs, she films herself. She films herself, así tal cual. Esto vendría siendo el equivalente a decir ella se graba a sí misma o ella hace videos de sí misma. So that's the answer for this. What about the number 3? Amy makes short films about films. O sea, Amy hace pequeños videos acerca de las películas. True. It is true, exactly. In this case, yes, it would be true. En este caso, sí sería verdadero. So in this case, we don't have to
to change anything. En este ya no vamos a cambiar nada, simplemente lo dejamos así. The number 4, Amy doesn't talk about bad films. What do you think? She doesn't talk about bad films. It is true or false. Ella no habla de películas malas. False. In this case would be false, like this. And it is false. ¿Por qué razón es falso? Porque ella misma dice que ve películas y dice más o menos por aquí, good and bad films. O sea, ella ve tanto las películas buenas como malas. So, on this case, in order to correct this, would be Amy talks about good and bad films. O sea, ella habla de todo, tanto películas buenas como malas. So it is like that. And finally, it says Amy wants to be an actor when she leaves at school. Ella quiere ser una actriz cuando termine la escuela. What do you think? False. It is false. So we say that it's false. There we have it. All right. So it is false. And what she wants to do. ¿Qué es lo que quiere hacer ella? O sea, si ella no quiere ser actriz, ¿qué es lo que quiere hacer? You have it over here. Lo tienen por aquí. Director. Director. Exactly. So she wants to be a director. All right. There you go, girls. So with this, we already finished with your homework. Con esto ya terminamos su tarea y este trabajo pues ya está súper bien hecho. Entonces ahorita se los voy a mandar directamente ahí en WhatsApp para que lo tengan a la mano por si quieren checarlo nuevamente después o si necesitan consultarlo o cualquier otra cosa. Solamente un segundo, déjenme guardar esto. Vamos a darle que sí. Guardar como. Yo creo que ya puedo dejar la grabación, ¿verdad? Vamos a quitar la grabación. Give me 1 second. Just a moment. Stop recording. Yes.